Ahora vamos a hablar de los objetivos, las hipótesis y las variables, siempre dentro de elementos importantes del protocolo de investigación. Los objetivos establecen la forma en la que se responderán a las preguntas de investigación. Los objetivos deben expresarse con claridad, ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. Una de las concepciones erróneas, al menos desde lo que estamos haciendo en investigación cuantitativa, y posiblemente eso sea más importante para la investigación cualitativa, es algo que podría valorarse desde el punto de vista semántico nada más, pero que no es solo semántico, es la idea errónea que se tiene muchas veces de lo que se hace en la investigación. No se cumple con objetivos. Hay objetivos con los que sí se puede cumplir. A veces se les llaman objetivos operativos, como podría ser una meta, ¿no? Es decir, realizar la vacunación de tantas personas al día en este centro de vacunación, atender en este centro hospitalario a tantas personas al día. Esos son objetivos operativos. Los objetivos en la investigación no se cumplen. Se responde a los objetivos, porque recordemos que los objetivos son preguntas de investigación. Una pregunta de investigación se describe como algo que va a guiar la investigación, como una guía a través de un objetivo. Pero muchas veces uno lo confunde con meta. Entonces, un objetivo no es una meta, es una guía. Y porque viene de una pregunta de investigación, se responde a un objetivo más que se cumple con el objetivo. Y eso lo he visto en muchas ocasiones, y la primera vez que escuché esa reflexión de que no se cumplía con el objetivo, lo tomé muy para mi forma de trabajar. Y lo vi claro y lo vi pues verdadero, porque eso es lo que he estado haciendo con todas las investigaciones en las que he participado de una u otra forma. Entonces, por eso son guías de estudio. Al redactar los objetivos es habitual utilizar verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, analizar, estimar, comparar, valorar, validar, probar, relacionar. Y hay muchos de estas palabras que son muy específicas desde diferentes criterios. Si hablamos de un criterio estadístico, pues tal vez a alguna persona le va a parecer no adecuado hablar de correlacionar los hallazgos de ultrasonido con los hallazgos de una biopsia. En este ejemplo que les estoy poniendo, estoy hablando de dos variables categóricas. Un resultado que podría ser positivo de que hay una enfermedad cuando se usó ultrasonido, entonces se dice ¿está presente la enfermedad o está ausente? Y eso se quiere saber si esos resultados son compatibles con los resultados que se han obtenido a través del estudio de una biopsia, de la recolección de una muestra y del examen microscópico, ¿verdad? Que nos va a llevar a la misma respuesta. La persona presenta o no la enfermedad. Por ejemplo, podría ser algún tipo de cáncer. Y se quiere saber qué tan compatibles son los resultados entre el ultrasonido y los resultados de la biopsia. Se pueden tener diferentes visiones acerca de lo adecuado, de la forma en la que se redactó ese objetivo. Para un estadístico, utilizar la palabra correlacionar los resultados le va a parecer algo impensable, porque correlacionar pues generalmente es un término que se utiliza para, posiblemente de forma genérica, pero se utiliza desde el punto de vista estadístico pensando en el análisis de correlación, que va entre variables numéricas, ¿ya? Entonces posiblemente esa no sea la mejor forma de redactar ese objetivo. También pueden haber imprecisiones desde el punto de vista epidemiológico. Si bien en un análisis pueden haber dos tipos de formas de medir la enfermedad,
En algunos casos puede ser lo que se esté evaluando es la concordancia. La concordancia es equivalencia. Si el resultado que me da este método es exactamente el mismo que me da este otro método. O quiero determinar la capacidad predictiva del método A, tomando en cuenta que el método B es el método de referencia, el estándar de oro. Entonces no, yo sé desde el principio que ambos métodos no son equivalentes. Entonces lo que estoy haciendo es valorando si el método B, por ejemplo, qué tan eficiente puede ser para detectar la enfermedad, tomando como referencia el método A, que es el estándar de oro. Entonces ahí, por ejemplo, si alguien utiliza de forma muy general correlacionar los hallazgos de ultrasonido con hallazgos de biopsia, si la biopsia es el método de referencia y yo quiero saber, entonces lo que yo quiero saber es determinar la capacidad diagnóstica, eso se llama sensibilidad y especificidad, o el rendimiento diagnóstico del ultrasonido con relación a la biopsia. Entonces vemos en ese ejemplo cómo un objetivo o el verbo que se utilizó parece tan impropio desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del estadístico, que es quien va a analizar los datos y no va a aplicar eso para nada, y desde el punto de vista del epidemiólogo, que se va a centrar en el diseño del estudio, y que para el epidemiólogo no es lo mismo un estudio de evaluación de la capacidad diagnóstica de una prueba que un estudio de concordancia. Son dos cosas completamente diferentes y no podemos hacer el diseño A o el B en todos los casos. En algunos casos se hace el diseño A o el diseño B porque tienen diferentes fines y porque definitivamente lo que hay nos permite hacer una u otra cosa y el problema que queremos resolver, que es lo más importante, es diferente. Entonces, hay otras ocasiones de que también se cometen errores, como decir cuantificar la incidencia. Eso me parece que también es un error. Si bien la incidencia es una medición de grupo, ya. Al estar hablando de medición de grupo, de cuál es realmente la variable ahí. La variable es una variable categórica. ¿Está presente o no la enfermedad? Entonces cuantificar no es una opción para describir. O sea, podría ser determinar, describir lo que sea, la incidencia o frecuencia de tal enfermedad. Entonces, como eso se expresa en términos numéricos, algunas personas creen que es correcto decir cuantificar. No, o sea, para mí no. Y algunas veces, algunos de estos términos como analizar es muy inespecífico y yo prefiero no utilizarlo porque me parece un término bastante ambiguo. Bueno, pero se describe como uno de los verbos utilizables. Estimar bien se puede ver desde el punto de vista muy general como desde el punto de vista estadístico. Estimar la incidencia si estamos haciendo un muestreo aleatorio, sobre todo si estamos haciendo también un estudio poblacional, me parece que es el mejor término para escribir ese objetivo. Entonces, poco a poco, cuando vamos conociendo más de estadística y más de metodología y diseño de la investigación, tenemos la capacidad de seleccionar mejor esos términos con los que redactamos los objetivos. Entonces, esto es también parte de las reflexiones que siempre quiero dejar ahí en la mesa para que ustedes las valoren en todo lo que están revisando o haciendo. Bueno, la coherencia de la investigación nos habla, como ya lo hemos dicho muchas veces, de que los objetivos se obtienen de las preguntas de investigación y se responde a ellos a través de los métodos de recolección de datos y su posterior análisis a través de conclusiones en el estudio. Entonces evaluamos la coherencia de la investigación cuando existe por lo menos una conclusión para ese objetivo. Y muchas veces las conclusiones hay que escribirlas aunque no se haya podido responder al objetivo. Y ahí continuamos con el hecho de que no se está cumpliendo o no un objetivo. Simplemente no tenemos respuestas para ese objetivo. O a veces ocurre algo más. Por ejemplo, nosotros decimos, queremos determinar
qué porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad tenían antecedentes familiares de diabetes. Y cuando se hace el análisis o la recolección de datos, vemos que ninguna de esas personas tenía antecedentes familiares de diabetes. ¿Qué se hace en ese caso? El objetivo estaba ahí. Por lo tanto, debe haber una conclusión para ese objetivo. Si hay información para responder, sí, objetivamente se sabe que ninguno de los participantes tenía antecedentes familiares de diabetes. ¿Se hace una tabla o una gráfica? No, definitivamente no se hace. Estos son los resultados que se expresan solo con texto, ¿ya? Y finalmente hay una conclusión que está indicando que ninguno de los pacientes tenía un antecedente familiar. Pero en otros casos, como les comenté, no hay información. Si era un objetivo, no sé, determinar el perfil lipídico de pacientes que tenían hipotiroidismo y si se pudo evaluar cuál era las enfermedades crónicas que tenían, si tenían antecedentes de hipotiroidismo, cuál era su sexo, edad, todo eso. Pero en ninguno de ellos se encontró en los historiales clínicos los resultados de triglicéridos, colesterol. Entonces también debe haber una conclusión en la cual se indique que no se accedió por alguna razón o qué sé yo a esa información, o que no se encontró en los expedientes la información acerca de eso. Eso quiere decir de que la forma de trabajar honestamente es, si se hizo en el protocolo el objetivo, ese objetivo no se debe de eliminar en el informe final, ¿verdad? Entonces, en la discusión de resultados se puede mencionar por qué no se encontró esos datos, cuáles fueron las limitaciones, qué sé yo, pero debería haber una conclusión que indique, ya sea que no había ningún paciente que tuviera ese evento de interés y que hay evidencia, o que no hay información acerca de esa variable que se quería recolectar. No sé si tiene alguien alguna pregunta hasta este momento o alguna observación. ¿No? Ok. Solo una pequeña ¿Sí? observación. Uh-huh. Ahorita que se mencionaba lo de escribir la conclusión, se me hizo un luzazo porque Uh-huh. podría utilizarse ese como método para escribir bien, digamos, la pregunta y el objetivo. Digamos, imagine cuál sería la conclusión antes de hacer el estudio, digamos. Entonces, Sí. por ejemplo, a veces uno plantea la pregunta y la conclusión puede sonar como extraña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno puede arreglar la pregunta y el objetivo, o sea, regresar en el proceso escribiendo la conclusión antes de tiempo, aunque no tenga, digamos, los resultados, podríamos Sí. dejar como espacios. Entonces sí, dice uno, bueno, esta conclusión no tiene sentido, entonces voy a replantear la pregunta como un ciclo. Y no se me había ocurrido eso Perfecto. de Entonces, escribirla como una preconclusión. Ajá. bueno, de hecho, eso es una parte importante para el muestreo, ¿verdad? Entonces, a veces muchas personas que asesoran los trabajos de investigación y les preguntan cuál es el tamaño de muestra que debo de utilizar, no entienden en primer lugar de que existen diferentes fórmulas dependiendo de la pregunta que se quiere responder, y muchas veces se utiliza la misma fórmula, la de la estimación de la proporción poblacional. ¿Y para qué sirve esa fórmula? Para indicar cuál podría ser, con cierto error de muestreo, la frecuencia del evento de interés, si es un evento de interés en una población, ¿verdad? A través de la muestra que se ha tomado. Para hacer una estimación de cuál podría ser la proporción del evento de interés en la población a partir de la muestra. Y eso es esa fórmula. Pero si alguien quiere estudiar, por ejemplo, la media de la presión arterial sistólica, entonces ahí no se usa esa fórmula. Y si alguien quiere comparar la frecuencia de, por ejemplo, de mortalidad en personas con coronavirus que requirieron ventilación mecánica invasiva y otros que no la requirieron, entonces tampoco es esa fórmula la que se utiliza. Y pues al calcular una muestra uno se adelanta al resultado, uno espera obtener tal resultado.
Lo que sucede es de que generalmente se deben de consultar estudios anteriores que se han hecho en contextos similares o tomar muestras piloto. Las muestras piloto también tienen sus limitaciones, sobre todo si son muy pequeñas. Pero lo que uno está haciendo con con cualquier fórmula de tamaño de muestra es teniendo una idea previa de qué es lo que va a encontrar y poniendo esos datos en la fórmula adecuada. Y ahí está bien, pues, pero cuando no se tienen ni la capacidad de hacer un estudio piloto, ni hay estudios anteriores, entonces se recurre a la experiencia de los investigadores y podría utilizarse un método Delphi o algo así. El método Delphi es simplemente eh, reunir a ciertos expertos que pueden estar o no de acuerdo, no, o sea, pueden llegar o no a un consenso. Pero lo que sí es importante es de que aportan diferentes miradas acerca del problema de investigación. Y entonces con base a eso, uno determinar cuál podría ser el mejor, los valores que podrían ir en esa fórmula. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre la frecuencia de hipertensión primaria en residentes de medicina, ¿ya? Puede ser que esas personas, por el ritmo que llevan, el estrés, por muchas razones, podrían tener mayor riesgo de presión arterial, de hipertensión arterial, que una persona que tenga otro trabajo. Bueno, pero son personas jóvenes, estoy hablando de residentes. Ah, bueno, entonces tienen mecanismos fisio, eh, patológicos o fisiológicos que hacen que si bien aumentan los valores, pues hayan otros mecanismos biológicos que hagan que disminuyan para haber un balance. En todo caso, pues si yo no tengo ninguna investigación anterior, yo puedo consultar cuáles son las ideas que tienen muchas personas con todas esas justificaciones como las que les estoy comentando. Ah, sí, tienen mucho estrés, pero también son jóvenes, en promedio tienen 28 años o qué sé yo. Entonces ahí es cuando nos aventuramos a, lo mismo que se está diciendo, ¿verdad? O sea, la conclusión, pensar en la conclusión para escribir el objetivo, la pregunta de investigación. Ya ahí pensar qué información vamos a obtener para calcular la muestra y así funciona el muestreo. Pues una forma de explicar el cálculo de tamaño de muestra es muy similar a lo que usted está diciendo. Entonces sí, de hecho, también eso se ve en el análisis estadístico. Cuando le dicen a uno, no me presentan los resultados hasta que ya los obtuvieron, porque yo los voy a analizar porque muchas deficiencias posiblemente las voy a encontrar. En cambio, si me piden ayuda desde que están planificando la investigación, yo les puedo aportar más, ¿verdad? Entonces, sí me parece también una muy buena idea, ¿verdad? Para hacer la reacción de la conclusión. No sé si alguien tiene algo más alguna idea adicional. Licenciado, buenas noches. Perdón, en relación a los objetivos operativos que usted mencionaba, Sí, ¿esto aplica tanto para general como para específicos? así es. Ajá. Ah, ok, muchas gracias. Sí, a veces tenemos... Y los que no se logran y los que no se puedan lograr con la investigación, ¿cómo se le llamaría? bueno, entonces le comento. A los objetivos, los objetivos pueden ser objetivos de investigación u objetivos operativos. Los podemos clasificar de esa forma. Los operativos son los que nos van a dar un producto, algo que se debe de cumplir. Entonces, se puede o no cumplir con esos objetivos también, ¿verdad? Usted puede decir, yo tengo como objetivo en ver cada día a 10 pacientes en mi consulta. Si estoy trabajando, por ejemplo, en el Seguro Social o en una clínica nacional, no importa. El asunto es de que usted puede cumplir o no con esa meta, ¿verdad? Entonces, ese es un objetivo operativo. Pero los objetivos de investigación son en general preguntas de investigación. Y a esas preguntas se puede responder o no. Entonces, al igual, hay objetivos operativos que se pueden cumplir o no, porque por muchas razones se cumplieron y por otras no. Y hay preguntas de investigación a las que se puede responder o no. Entonces, esa sería más bien la forma de dividirlos. Y aquí le pongo unos ejemplos. Yo puedo hacer una investigación donde diga, eh, a ver, mi investigación es determinar
comparar los resultados, la eficacia analgésica de la analgesia multimodal y la analgesia convencional en pacientes sometidos a colecistectomía. O voy a poner otro ejemplo tal vez que más adecuado. Voy a determinar a través de diferentes escalas de evaluación de riesgo de vía aérea difícil cuántas de esas personas realmente tienen vía aérea difícil, y utilizando esas diferentes escalas determinar cuál es la que presenta mayor capacidad predictiva. Entonces, ¿qué hago? A personas les paso esos cuestionarios, unos 2, 3, 4 cuestionarios, Cormac-Lane, distancia interincisiva, todos esos cuestionarios. Y a cada uno les pasé los 3 o 4 cuestionarios. Después determino si tuve algún problema en la intubación para determinar cuál era de las escalas la que más aciertos tuvo. Y ahí está una pregunta de investigación. Determinar cuál es la capacidad predictiva de esas diferentes escalas para vía aérea difícil. Pero podría tener un objetivo operativo también en mi investigación de tesis, que podría ser realizar un protocolo de manejo de vía aérea difícil o de predicción de vía aérea difícil. Si después de haber hecho la investigación yo llegué a la conclusión de que Cormac-Lane, por ejemplo, es la mejor prueba, pero me dicen, pero esa solo se aplica en el quirófano, yo necesito algo también que se aplique antes. Entonces seleccione esta otra. Con todos esos hallazgos yo ya puedo hacer mi protocolo de investigación, y ese es un objetivo operativo, porque son tareas, porque son cosas que se pueden cumplir o no, y si yo ya tengo toda la información, pues generalmente la voy a cumplir, ¿verdad? Entonces la diferencia es eso. Todas las cosas que sean tareas, rutinas, procedimientos, podrían ser objetivos operativos. En un estudio, por ejemplo, en el cual yo quería determinar si los resultados de una técnica de biopsia de aguja fina son equivalentes con otra forma de obtener esas biopsias, ¿verdad? Yo tengo ahí mi objetivo, que es de investigación, determinar la concordancia entre los resultados de las biopsias obtenidas a través de aguja fina y las biopsias, no sé, tradicionales, para la determinación de cáncer de tiroides. Podría ser la pregunta de investigación. Pero un objetivo operativo podría ser el que el investigador tenga un buen manejo o de la técnica de aguja fina. Entonces, ¿sí me voy a entender ya con estos ejemplos o no? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, entonces solo recordemos: objetivos operativos, tareas, cosas que se realizan y acciones, y eso se pueden cumplir o no. Objetivos de investigación, el resto, y que son los que guían la investigación, que son de naturaleza de preguntas de investigación para resolver el problema. Entonces ahí ya nos podemos complicar si ya hablo de resolver el problema. Pero las preguntas de investigación que salen del planteamiento del problema se convierten en objetivos. Entonces los objetivos no se puede cumplir con ellos, los que vienen de preguntas de investigación, ¿verdad? Porque no hay una pregunta para hablar de... ¿Se puede hacer un protocolo para manejo de...? Eso no hay una pregunta, si se da cuenta, doctor. No hay una pregunta para... ¿Soy capaz de instruirme para obtener una muestra de biopsia de aguja fina? No, esos objetivos, esa es una característica de los objetivos operativos, de que no tienen una pregunta inicial, ¿verdad? No hay una pregunta de investigación, no están relacionados con una pregunta de investigación. Entonces eso, lo voy a poner acá también como un recordatorio. Preguntas de investigación se convierten en objetivos de investigación. Se puede responder o no a ellos. Y los objetivos operativos no surgen de preguntas de investigación. Son acciones, son tareas, qué sé yo, y se cumplen o no se cumplen. Lo que no se puede hacer es
Entonces, intercambiar términos. Si es un objetivo operativo, no hay respuesta para ese objetivo, sino que hay una ejecución y por lo tanto se cumplen o no se cumplen. En el caso de las preguntas de investigación, no se cumplen o se cumplen, solo se responde a ellos. Bueno, ya que tenemos más claro esto, ahora vamos a hablar de las características que deberían de tener los objetivos, y estos son los objetivos de investigación, ¿verdad? Pues ya eso era lo único que tenía que decir de los objetivos operativos. Deben de establecer límites temporales y espaciales del estudio, época, lugar, esbozar un perfil de las unidades o casos a analizar, personas, procesos, viviendas, escuelas, animales. Pues muchas veces se mencionan ahí las unidades de análisis, las unidades muestrales, dependiendo de la complejidad del objetivo. Si recordarán, en el ejemplo que tenía del modelo predictivo, había un objetivo donde las unidades de análisis eran los propios modelos, y por eso decía comparar los modelos o qué modelo es más adecuado. Aunque había limitaciones también en ese objetivo, sí queda claro que ahí las unidades de análisis eran los modelos estadísticos creados para predecir la enfermedad. Y en la otra pregunta de investigación que se parecía, ahí hablaba de los pacientes, de cuáles son las características de los pacientes relacionadas con la enfermedad arterial periférica. Aunque a veces por reacción o longitud no se incluyen todos esos aspectos, sino que se comentan mediante una explicación adicional. Claro, para eso está la parte metodológica. Y volvemos a esa reflexión que surgió a partir de lo que nos comentó el ingeniero, de que tantas veces se repite la información durante toda la tesis. Y eso también nos puede dar problemas, porque cuando se hace el análisis del plagio, hay algo que se conoce también como autoplagio, y eso es estar repitiendo las cosas en diferentes secciones, y por eso es relevante el autoplagio, y uno puede quitarlo, ¿no? Dependiendo del método o el programa que esté utilizando. Bueno, pues yo he utilizado PlagScan y tiene la capacidad de pues no tomar en cuenta el autoplagio. Muchas veces el autoplagio está relacionado con alguien lo puede ver como que yo tomé de un artículo que escribí anteriormente algo textual y no lo puse pues entre comillas, eso podría ser un autoplagio. O el autoplagio también es escribir lo mismo en diferentes secciones, ¿verdad? Entonces, no debería estar así, debería de cada cosa en su lugar. Puede responderse recolectando y analizando datos empíricos, observables o medibles, y desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, ese es un paradigma importante. La medición, la observación, esas técnicas deben estar implícitas. Los objetivos de la investigación cualitativa sí son diferentes. Y pues no en esta charla, pero posiblemente en la siguiente sesión vamos a buscar algunas investigaciones cualitativas y discutir cómo se hacen esos otros objetivos, cómo se redactan. Puede responderse los datos empíricos, ya hablamos de eso. Aportar, desconocerse las respuestas. Si se conocen, no vale la pena realizar el estudio. Aportar conocimiento sustancial en un área de estudio o profesional. A veces hay objetivos que hablan más o menos de actualización. Ya se ha hecho el mismo estudio, pero obviamente se repite para saber si han habido cambios de la frecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, si se dice la tuberculosis en los años 2000, su prevalencia o incidencia era de tanto, y si repetimos el estudio, pues es para saber si han habido cambios. El objetivo puede reflejar el hecho que ya se haya realizado anteriormente esa investigación. Y el conocimiento debe ser sustancial, y eso debe estar también implícito en el objetivo. Ser claros, comprensibles para otras personas, además del propio investigador. Contener conceptos, variables que puedan ser identificables y medibles. Entonces las variables son importantes. Ahí mismo en el objetivo me puede servir para calcular la muestra, ¿verdad? Porque pues, yo ya sé que estoy midiendo, que si yo quiero saber la presión arterial de los residentes de medicina, o si quiero determinar si hay hipertensión, son dos variables diferentes, porque una es cualitativa, se categoriza, y la otra es cuantitativa, se mide. Comprensibles también, ¿verdad? Para el investigador, pues eso tiene que ver con la redacción, con
la forma lógica tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis nos habla de las relaciones entre las palabras. Es la parte de la lingüística que nos habla de las relaciones entre las palabras para expresar un pensamiento, ¿no? En ese caso, pues desde el punto de vista sintáctico podemos ordenar nuestra oración para que tenga mayor sentido, pero también lo vemos desde el punto de vista técnico. Ambos elementos nos permiten tener un objetivo claro. Y lo del conocimiento sustancial es importante porque también yo puedo valorar qué tanto me interesa ver una investigación o saber de ella o lo que sea, observando el objetivo general, ¿no? O sea, si está bien escrito, el objetivo general refleja gran parte de lo que es la investigación. Nos dice qué variables están estudiando y qué diseño debería tener esa investigación. Y hasta el muestreo, como les estoy comentando. Hay también acrónimos que ya los hemos utilizado en otras ocasiones, pero está el acrónimo SMART en inglés, ¿verdad? Pues la traducción es específico, una pregunta específica, measurable, medible, realizable, realista, limitado en el tiempo. Todas esas cuestiones. Al igual que cuando hacíamos la pregunta de investigación, no siempre aplican cada uno de esos términos. Va a depender del diseño de la investigación también. ¿Cuáles de esos términos elegimos? Obviamente se deben de elegir la mayoría de los términos para poder realizar un objetivo. Pero desde el punto de vista de la sintaxis, ¿verdad? Se construye con un verbo infinitivo, qué, cómo y para qué. Utilizar un solo verbo, referirnos al objeto del estudio, el cómo es el medio, para qué, de qué manera se soluciona el problema. Eso podría estar ahí o podría ser un detalle metodológico. En alguna ocasión nos pueden decir determinar la prevalencia de enfermedad arterial periférica en pacientes, en personas que asisten a consulta externa mayores de 50 años, por ejemplo. Eso podría ser el objetivo. Y alguien nos podría decir, ¿y cómo? Bueno, a través de la medición del índice de tobillo-brazo. Eso es discutible porque eso puede ser parte del objetivo específico o simplemente puede ser un detalle metodológico. Y el de qué manera se soluciona el problema, eso no aplica siempre a la investigación cuantitativa. Entonces, eso pues es discutible. Pero es una guía. Objetivo general, el objetivo es la pregunta principal que se quiere contestar acorde con el propósito del estudio, formulada con precisión y sin ambigüedades y en términos mesurables, realistas, operativos. Debe concebirse como una hipótesis contrastable, al menos dentro de las limitaciones del método disponible. Y ahí me pueden preguntar, bueno, pero las hipótesis solo son posibles en los estudios analíticos, comparativos, no también en los descriptivos. Si yo quiero preguntarme cuál es la prevalencia o la incidencia de infección de herida operatoria en personas sometidas a neurocirugía, puede haber una hipótesis. La hipótesis puede ser de que en estas personas debe ser bien baja la infección del sitio quirúrgico porque son sitios estériles los que se están operando, no es como hacer una operación de abdomen o algo así, o pues digamos el sistema urinario. Son cosas muy diferentes, pero ahí lo importante es de que también existen hipótesis para variables, para investigaciones descriptivas. Una hipótesis puede ser la concentración de plomo en agua es inferior a los valores límites considerados. Ese es un ejemplo de una hipótesis de una investigación descriptiva. Se concibe como la ruta, la finalidad, el norte, ¿verdad? Pero no la meta, ¿verdad? Bueno, la finalidad, eso es discutible para mí, por lo que les comentaba. La guía sí, ¿verdad? Entonces todo lo que guía. Pero la finalidad no precisamente. Es la declaración fundamental de lo que se va a hacer o estudiar en investigación. Es buena pregunta principal
una buena pregunta principal debe ser única, relevante, simple, consistente, novedosa, viable, contrastable, ética, definida a priori y formulada explícitamente. Ahí ya vamos agregando más elementos y no siempre los vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Pero vean todo lo que podemos decir acerca de los objetivos. Y este es el objetivo general, que es el más importante, ¿no? Pero los objetivos específicos se pueden plantear desde dos puntos de vista. Uno, como dividiendo el objetivo general en secciones. Para poder cumplir con el objetivo general necesitamos elementos más pequeños. Esa es una concepción. Y la otra concepción es de que sean otras preguntas, ¿verdad? Por eso le llaman también preguntas secundarias. ¿Qué otras preguntas podemos responder dentro del contexto de nuestra pregunta general, ¿verdad? Que estén relacionadas, sí, pero no que sean específicamente parte de ese objetivo general. Pueden hacer referencia a subgrupos de sujetos de especial interés también, es otra forma de plantear. Requerirán variables de respuestas diferentes a la principal, ya sea complementándola o midiendo efectos diferentes. Si el objetivo general es determinar la prevalencia de enfermedad arterial periférica en personas mayores de 50 años que asisten a la consulta externa del Seguro Social, una pregunta específica podría ser si la frecuencia es mayor en hombres que en mujeres, o cuál es la frecuencia en personas fumadoras. Entonces vemos de que ahí no es que el objetivo general se esté dividiendo, que debamos responder a los objetivos específicos para poder responder al objetivo general. Esa no es la concepción que se está utilizando. Ahí estamos diciendo de que se hace referencia a subgrupos de sujetos, o si lo quieren ver de otra forma, de que dentro de la misma investigación podemos responder a otras preguntas. Respondemos a la pregunta general de cuántas personas tienen enfermedad arterial periférica, la respondimos y respondimos al objetivo general. Pero también podemos responder a otras preguntas porque nos es útil, porque nos es conveniente, porque no nos va a costar más dinero dentro de esa misma investigación. Determinar si las personas que fuman, ellos tienen mayor frecuencia de enfermedad arterial periférica. La otra forma, que yo les decía un ejemplo de la otra forma, del todo dividirlo en partes, podría ser ese: caracterizar clínica y epidemiológicamente a pacientes con enfermedad arterial periférica. Para poder responder a esa, puedo decir, por ejemplo, o el otro ejemplo que teníamos de las corticodermias: caracterizar a pacientes que tienen corticodermias. Bueno, entonces, para poder responder a ese objetivo general, nos hicimos preguntas como: ¿cuáles fueron los medicamentos utilizados? ¿Cuáles eran las corticodermias más frecuentes? ¿Cuáles eran las características de los niños demográficas de los niños que tenían corticodermias? Son dos formas válidas de poder escribir los objetivos específicos. Lo que sí no debe de ocurrir es de que haya un objetivo específico que nos está diciendo lo mismo que el objetivo general, aunque se redacte de una forma un tanto diferente. Eso sí no debe hacerse. Deben de fijarse a priori para evitar el riesgo de no recoger toda la información necesaria y limitar su número, ya que el estudio supone incrementar más preguntas, más complejidad en el diseño, porque tenemos que recolectar más información. Entonces, lo que no se vale también, y esas son cosas de las que siempre les hablo, experiencia como revisor, como analista de datos, como asesor, cuando no se hace, pues muchas veces la planificación adecuada, se pueden acceder a bases de datos que se llenan porque sí, o sea, hay un registro en una unidad, por ejemplo, de reumatología, y se tiene una gran cantidad de datos ahí, y la investigación es una caracterización y se obtienen todos los datos que están en las bases de datos. Y realmente uno se pregunta si hay un objetivo que justifique la recolección de cada una de esas variables. Muchas veces se recolectan una gran cantidad de variables porque las personas dicen: es que no sé a qué me vaya a servir esto. Y eso se debe evitar también. La planificación de una buena investigación requiere que las variables estén implícitas en cada uno de los objetivos, y para eso se hace la operacionalización de variables. Yo me pregunto si en esas investigaciones en las que se me han presentado ya al final
donde hay 90 variables, esas 90 variables están en la operacionalización de variables. Porque si esa persona le hubiera tocado que hacer una operacionalización de variables con 90 variables, posiblemente ahí hubiera sido más modesto y no incluir todas esas variables. Ocurre también en muchos de nuestros contextos, pues yo lo digo más desde el punto de vista de salud, que se quiere hacer una investigación, ya no una tesis, sino que una investigación como un ejercicio académico de conocimiento en una unidad, pues las personas que ya trabajan ahí, no como un requisito de tesis, una investigación, y no se plantean los objetivos, entonces se plantea el problema posiblemente, y posiblemente el objetivo general, pero no específicos, y se recolectan muchas variables, precisamente porque no se tiene esa guía de objetivos específicos y de operacionalización de variables. Entonces, aunque resulte tedioso, el protocolo es un elemento fundamental en la investigación porque va a evitar que ocurran problemas como los que he descrito. Y los objetivos específicos también se pueden ver desde el punto de vista del diseño del estudio. Y aquí es más que todo la adecuación, la forma en la que se escribe. En un estudio descriptivo se debe incluir el fenómeno que se desea describir: prevalencia, incidencia, supervivencia, síntomas de presentación. Y esto ya lo habíamos visto cuando vimos el artículo sobre cómo redactar la pregunta de investigación. En un estudio analítico, la formulación del objetivo requiere la identificación de elementos: el factor de estudio, cuál es la exposición, la variable de respuesta, el criterio de evaluación, con qué se va a medir. Puede ser conveniente incluir en la formulación el factor o los factores que se usarán como comparación. Pero a veces son muchos factores, entonces también el objetivo no puede ser tan grande. Por eso ahí, en un estudio de casos y controles, generalmente se utiliza el enfoque de describir los objetivos específicos como dividiendo todo en partes, de manera que cuando tengamos cada una de las partes podemos responder ya al objetivo general. En los estudios de casos y controles, esos sí funcionan en general de esa manera, y los de caracterización. Los de cohortes, los transversales, de prevalencia, esos generalmente se utiliza la otra técnica de preguntas secundarias. Y concepciones erróneas, aparte de las que ya les hablé: será suficiente 1 o 2 objetivos generales y no más de 5 objetivos específicos. Pero a veces definitivamente que no tenemos cómo englobar toda la información que nos interesa en 5 objetivos. Podemos abundar un poco más, pero tener en cuenta siempre esta referencia. Y es mejor un objetivo que 2, porque 2 objetivos muchas veces pueden implicar la necesidad de 2 diseños de estudio. Y sí se puede, porque ya les he hablado de los diseños anidados, donde se utiliza una mezcla de diseños, y ahí sí está justificado utilizar 2 objetivos. Cumplimiento de objetivos de investigación: no se cumplen o dejan de cumplir los objetivos, se responde o no de ellos, los procesos sí pueden o no cumplirse. Bueno, de eso ya hablamos. Los objetivos deben formularse a priori, no se puede desarrollar sobre la marcha, porque ahora ya se me ocurrió porque vi los expedientes y hay otras variables. Bueno, para eso existe una recomendación: que antes de concluir con el protocolo de investigación, uno debería acercarse, si es posible, porque no siempre lo es, a los lugares donde va a obtener la información y ver a manera de piloto las fuentes de información. Eso puede ser una base de datos, un historial clínico, y ahí mismo puedes saber qué variables se pueden recolectar porque no están en los expedientes, y qué otras variables que no consideramos podríamos recolectar. Por eso los objetivos se deben de formular a priori, por lo menos antes de recolectar la información. Pueden ser después del estudio piloto, eso todavía se puede hacer, pero no cuando ya se está recolectando la información definitiva. Varias ideas en un solo objetivo, esa es una cuestión de redacción y es una cuestión también de fondo, ¿no? De fondo y de forma. No deben de ir más de 2 ideas o preguntas de investigación en un mismo objetivo. Otros consejos: no confundir objetivos con procesos, métodos o técnicas. Una mala redacción del objetivo hace que no se comprenda el problema de investigación, y pueden agregar los otros consejos que les comenté. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado. Ya vamos a terminar. Como preposiciones o afirmaciones, y constituyen guías de un estudio. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación y regularmente se relacionan con variables o pronostican algo.
Bueno, pues muchas veces no se utilizan las hipótesis, se utilizan de forma implícita cuando se aplican las pruebas estadísticas. Es una fuente para el problema de investigación o surge después de haber descrito bien el problema de investigación. Las hipótesis están por ahí, no siempre están tan claras en el momento en el que se surgen las hipótesis. Pero las hipótesis muchas veces no se escriben. Son importantes porque hacen un resumen de qué es lo que esperamos obtener de esa investigación y lo que esperamos obtener de una forma concreta. No hablar de que nuestra investigación va a resolver todos los problemas de las personas, sino ya enfocarse en qué es la pregunta que queremos responder y cuáles son las variables que están implícitas en esa pregunta, y a la luz de la información, si la información se va a corresponder con la idea que teníamos, la idea sistemática y objetiva que teníamos del problema de investigación. Entonces son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. En las hipótesis deben de estar se resumen los principales elementos del estudio: la muestra y las variables predictivas de respuesta. La muestra, que tiene que ver con cuáles son los individuos o unidades que estamos estudiando y cuáles son las variables que podrían estar relacionadas, los factores, causas y las consecuencias o variables de respuesta cuando hablamos de estudios analíticos. Pero como les comenté, también podemos tener hipótesis en estudios descriptivos, y ahí solo vamos a tener variables de respuesta, no variables predictivas. Las hipótesis no son necesarias en los estudios descriptivos. Bueno, lo que les comenté, sí y no, ¿verdad? Sí, pues en la mayoría de las ocasiones, pero cuando tenemos un valor de referencia, queremos saber si nuestra realidad no se corresponde a esa referencia, como que la infección del sitio quirúrgico es mucho mayor a la que se esperaba, ahí sí se requiere una investigación descriptiva, una hipótesis, aunque la investigación sea descriptiva. Si la concentración de un contaminante en agua o en lo que ustedes quieran, alimentos, es mayor del nivel de referencia, es un estudio descriptivo, pero requiere una hipótesis. Se necesitan las hipótesis en estudios que se usarán pruebas de significación estadística para comparar hallazgos entre grupos. Y aquí debo de anotar, pues, porque pues ahí no está toda la realidad, que también se utilizan en los estudios descriptivos en los que se requieren pruebas de significación estadística. No solo para comparar grupos, porque ahí solo hay un grupo, sino que comparar contra una referencia. Y ahí aplican las pruebas como la prueba de T para una muestra, la prueba de Z para una proporción, la prueba de los signos cuando las variables son no paramétricas. Todas esas pruebas que tienen que ver con una muestra, o incluso si estamos hablando de que nuestra investigación solo quiere determinar la distribución de probabilidad de una variable de interés, que podría ser el índice tímico, la concentración de glucosa en la sangre después del desayuno, la concentración de triglicéridos, todo eso. Si lo que nos interesa únicamente es conocer la forma de la distribución de esos datos, pues también puede aplicarse una prueba de bondad de ajuste, de chi cuadrado de bondad de ajuste, de Shapiro-Wilk, dependiendo cuál es la pregunta que queremos responder. ¿Ya? Son detalles estadísticos, pero que son importantes. Las características de una buena hipótesis: debe de basarse en una buena pregunta de investigación, debe ser sencilla, perdón por la falta de ortografía, específica, y se debe de describir por adelantado, pues más que compleja, sencilla, más que imprecisa, específica, y anticipadamente frente a lo que se podría esperar. Y resulta que esto no se cumple en la investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa muchas de sus concepciones es de que la teoría se va creando después de que se recolectan los datos. Eso no quiere decir que sea una investigación desordenada, arbitraria, no, pero son enfoques diferentes. Y las hipótesis estadísticas están relacionadas con el proceso de inferencia estadística de la aplicación de pruebas de hipótesis,
que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se llama nulidad. Es la hipótesis que habla de que no hay relación entre las variables, en que no hay efecto, en que no hay correlación entre las variables, y la hipótesis alternativa es la que nos dice lo contrario, que sí hay efecto, que sí hay asociación, que sí se trata de un factor de riesgo. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí.